Domingo anterior predicábamos sobre Jesús el Salvador, tomando como base lo que dice la palabra: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Amén. Amén. San Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23, que es la continuación del domingo anterior. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor a través del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Puedes decir conmigo en esta mañana: Emmanuel, 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 Dios conmigo? Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos en esta mañana estar en tu casa de oración, pero sobre todo, Señor, por el privilegio que nos concedes de estar delante de tu misma presencia, porque así dice tu palabra, que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y tu pueblo en esta mañana, Señor, ha declarado y ha confesado esa función, ese nombre dado, Señor, a través del profeta, cuando dijo: y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Padre, permite en esta mañana que todo lo que se piense, se diga y se haga, sea para la gloria de tu nombre y para bendición de nuestras vidas. En plena certidumbre de fe de que así será, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los hermanos que están aquí presentes, pero también un saludo cordial a los que nos escuchan a través de Triple C Radio. Y no sé si ya en esta mañana algunos hermanos a lo largo y ancho del mundo, Colombia, España, Italia, nos pueden ver. Amén. Se están haciendo ya las pruebas para que los mensajes puedan ser vistos en vivo a través de internet. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Ahí como un bebé con esa camarita que parece una camarera, pero no es los equipos, es la actitud que uno puede tener para servir a Dios. Siempre me oye decir que dentro de nuestras limitaciones tenemos que darle a Dios lo mejor. Amén. Y cuando seamos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo más. Amén. Él cumplirá nuestros sueños. Amén. ¿Cuántos tienen un sueño que cumplir todavía? Miren, cuando hay un soñador y cuando hay un sueño que cumplir, y especialmente de Dios en la vida de una persona, podrán matar al soñador, pero no el sueño. Amén. Tu sueño alguien lo va a tomar y lo va a cumplir. Y aunque tú partas de este mundo sin ver el sueño cumplido, sin ver la promesa de Dios cumplida, pero lo que Dios habló se cumplirá. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios con nosotros, que significa Emmanuel. Dice la Biblia que todas estas cosas acontecieron para que se cumpliera
la palabra dada por el Señor a través de su siervo el profeta. Mi amado hermano, nosotros como profetas, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, no somos sino solamente el medio a través del cual Dios quiere hablar a su pueblo. Y cuando Dios habla, no importa el vaso que Él use, si Dios está en el asunto, lo que Dios ha hablado, eso se cumplirá. Dios nos ha dado palabras a través de diferentes siervos y hemos podido ver cómo algo que hace un año parecía imposible, hoy para nosotros es una hermosa realidad. Aunque posiblemente no para todos, pero para algunos lo que Dios habló en el año 2011 a través del profeta Elkin González se ha cumplido. Bendito sea el nombre del Señor. Otros posiblemente están todavía esperando esa promesa. El profeta Juan Carlos Zúñiga vino este año a decirnos de aquí a 52 días algo va a suceder, y yo estoy esperando que todavía algo suceda en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. Amén. Será un año donde cerremos el año con bendición, y también el 2013 empezaremos con la bendición de Jehová. Emmanuel, Dios con nosotros. A su nombre. Dice la Biblia, todas estas cosas, dice, sucedieron, se dijeron, se hablaron, para que en algún momento de la historia alguien pueda ser el que vea, el que viva y el protagonista de los hechos. Y hay tres cosas que los profetas hablaron. En primer lugar, el nacimiento de Jesús a través de una virgen. En segundo lugar, la descendencia de Jesús iba a ser del rey David. Y en tercer lugar, iba a nacer en Belén de Judea. Todo eso lo dijo el profeta Isaías. Y todo eso ahora Mateo comienza con la genealogía de Jesús y a relatar el nacimiento solamente para comprobar que lo que Dios había hablado a través de sus siervos los profetas hoy se estaban cumpliendo. Por eso dice la Biblia, todo esto aconteció para que se cumpliese la palabra dada por el Señor. Amén. Mire, lo que Dios ofrece siempre se va a cumplir. Pero lo que el hombre haga o diga como presunción del profeta, hermano, pasará sin que nada suceda. ¿Cuánta gente se levanta y se está levantando en estos tiempos con predicciones acerca aún de los tiempos que ni el mismo Señor Jesucristo se atrevió a decir el día y la hora? Pero hoy ya se menciona el día, se menciona la hora, se mencionan los acontecimientos, pero todo esto, dice la palabra, no es sino solamente presunción de un hombre. Y el apóstol dice, tenemos la profecía más segura. Si usted quiere saber qué es lo que va a suceder en los próximos tiempos, tenemos la bendita y eterna palabra de Dios. La profecía más segura, dice la Biblia, a la que hacemos bien al estar atentos a ella. Y déjeme decirle algo, la Biblia dice, el día y la hora nadie sabe. En Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, cuando fue preguntado por esta situación, ¿cuándo será el fin de los tiempos? El Hijo de Dios, el Dios encarnado, dijo, el día y la hora nadie sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Pero también dijo Jesús, de la higuera aprender. En otras palabras, habrán solamente señales. Y todo lo que usted está viendo en el mundo, en el cosmos, en la historia de la humanidad, lo que sucede con Israel, lo que está sucediendo con la iglesia en la actualidad, todo esto no es sino sinónimo solamente de que Cristo viene. Bendito sea el nombre del Señor. El cumplimiento de los tiempos, nadie lo sabe, pero hay señales.
En estos días el mundo entero fue conmovido con la noticia de un joven apenas 20, 22 años, con resentimientos en su corazón, con un sin valor en la vida. Mató a 28 personas, su padre, su madre, 6 personas adultas y 20 niños. Todo el mundo está conmocionado y habla de esto. Esa es otra señal más de que Cristo viene. Porque dice la Biblia que el carácter de los hombres en los últimos tiempos serán vanagloriosos, amadores de sí mismos, aborrecedores del bien y hacedores del mal. Todo esto, dice la Biblia, son señales antes de que ese Cristo que vino a nacer en un pesebre volviera por segunda vez a rescatar a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, 700 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías, inspirado por Dios, dice la Biblia, el profeta dice, y esta es la señal. Dice el mismo Señor dará una señal, y esta es la señal. He aquí una virgen concebirá. Eso era algo imposible para la persona, para una mujer o para la humanidad entera. Pero déjeme decirle, lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Dios hará lo que Él ha prometido. Bendito sea el nombre del Señor. El profeta Isaías dice 700 años, la señal es esta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Años después de que Cristo ascendió a los cielos, ahora el apóstol Pablo dice, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 4 y en el verso 4, dice que lo que aconteció, lo que sucedió en el tiempo preciso. Dice el apóstol Pablo, dice, pero llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo tiene su tiempo en la vida de un hombre y en la vida de una mujer. Usted llegó en el tiempo preciso de Dios. Déjeme decirle una cosa: Dios nunca ha llegado antes, pero tampoco ha llegado tarde. Dios siempre ha llegado en el momento preciso. Llegó a su vida en el momento exacto, cuando usted más necesitaba, en el momento que Dios ya había destinado para su salvación. En ese momento Dios llegó a su vida, y lo importante es qué es lo que usted va a hacer desde ese momento que Cristo entró en su corazón, en su vida, en su familia. Bendito sea el nombre del Señor. El profeta hace notar este hecho y no pone a María a la altura del Hijo de Dios que traía bajo su seno, sino que exalta el poder de Dios para que una virgen pueda concebir, porque era algo imposible. Pero la señal tenía que evidenciar que Dios estaba en el asunto. Cuando tú necesitas una evidencia de parte de Dios, déjame decirte, querido hermano, querido amigo, Dios está dispuesto a darte cualquier evidencia para que tú camines con la seguridad de que Dios esté en el asunto. Pero hay una cosa que te compromete más que cuando actuamos por fe. ¿Por qué? Porque ya, si Dios te dio una evidencia, ya tú no estás caminando por fe, sino por una comprobación de Dios. Eso te compromete mucho más. En alguna ocasión he aconsejado siempre a la gente: póngale una prueba a Dios. Si usted no sabe con quién se va a casar, si usted no sabe qué camino tomar, qué decisión hacer, si usted no sabe si el trabajo le conviene o no le conviene, póngale una prueba a Dios. Pero eso sí, cuando usted pone a Dios en el asunto, tenga mucho cuidado, porque la Biblia dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Amén. En mi vida, hermanos, en alguna ocasión yo tuve que poner una prueba a Dios.
Cuando el Señor estaba poniendo en mi corazón dejar el trabajo para dedicarme a tiempo completo a la iglesia, humanamente no sabía si esto era solamente un sentir mío o si estaba Dios en el asunto. Y le puse una prueba a Dios y la prueba se dio. Pero a los 6 meses de estar trabajando a tiempo completo en la iglesia, le dije a mi esposa, esto no puede seguir así. Tengo que volver a trabajar. De mi ministerio de 32 años, 24 años había trabajado y pastoreado. Y gracias a Dios por mi esposa, me dijo, negro, usted salió de su trabajo porque Dios le confirmó a través de una prueba. Usted sigue en el proceso, sigue en el propósito de Dios. En ese caso yo voy a trabajar. Tuvo que trabajar por 2 años para poder medio nivelarnos. Pero hoy podemos decir, Dios es fiel. El resultado de que Dios está en el asunto no solamente ha sido que hemos podido mantenernos aquí al frente de la iglesia trabajando a tiempo completo, sino que el resultado es que usted esté aquí en esta mañana alabando y glorificando el nombre de Dios, exaltando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, porque ha habido un hombre, porque ha habido una familia, porque hay un liderazgo, porque hay una iglesia que ama a las almas y que está detrás del perdido, dándole una palabra de bendición y de salvación. Amén. No hemos tenido que ir a sacar a nadie de una iglesia, porque Dios ha puesto en nuestro corazón es buscar a los perdidos. Esos necesitan más que los que ya están en un rebaño. Pero déjenme decirle, gracias a Dios, que en medio de las luchas y de las pruebas, nosotros como iglesia hemos podido comprobar que ese Manuel es una realidad. Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La iglesia sigue avanzando. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Decía que el profeta no pone a María al mismo nivel del Hijo de Dios. Antes, por el contrario, esta mujer que siempre digo yo debería ser el modelo y el ejemplo de todas las mujeres. ¿Quién dijo que la iglesia cristiana no cree en María? No solo que creemos en María, sino que siempre decimos que ella debería ser el modelo para la mujer cristiana. Una mujer temerosa de Dios, una mujer casta, una mujer que cuidaba su vida porque sabía que era templo del Espíritu Santo y porque a lo mejor pensaba que en algún momento ella podía ser útil al Señor. Y por eso es que Dios, al mirar que llegó el tiempo donde el Salvador tenía que venir a este mundo, buscando entre la gente, miró a María como el vaso útil, el vaso santo, el vaso perfecto para poder cumplir con su propósito. Y por eso envía a su mensajero que le dice, salve muy favorecida, bienaventurada, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Amén. No solamente que creemos, sino que ojalá la mujer de esta iglesia mire en María esas características, esas cualidades, para que en algún momento tenga la visitación de Dios. Amén. ¿Se fueron las mujeres? ¿O no quieren una visitación de Dios? Amén. Dios quiere y Dios puede, porque Él sigue buscando instrumentos y vasos para la honra y la gloria de su nombre. Por lo tanto, mi amado hermano, tenemos que reconocer que María fue el instrumento, el vaso que Dios usó. ¿Para qué? Para que Dios pudiera encarnarse. Por eso es que María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. El Dios hecho carne, porque era necesario que se hiciera carne, que se hiciera semejante a nosotros,
sus hermanos, dice la Biblia, para que pudiera Él en su cuerpo mortal pagar el precio de nuestro pecado. Porque como Dios no podía morir, porque Él no tiene principio y no tiene fin, pero como hombre, Él llegó a la cruz del Calvario, murió por los pecados de la humanidad, y dice la Biblia, y se presentó delante de su Padre con su propia sangre, dando al hombre eterna redención. Bendito sea el nombre del Señor. Es un aplauso al Señor. En el verso 23 dice, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El profeta aquí no habla de un nombre propio. Emmanuel no significaba el nombre que el niño iba a llevar, porque el nombre del niño era Jesús. Y por eso el ángel le dice a María, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Pero Emmanuel es un título con relación a su naturaleza y a su situación entre la humanidad. Dios con nosotros significaba que el Dios eterno estaba adoptando la humanidad de su creación, o la naturaleza de su creación, para poder estar entre nosotros. Emmanuel significa que el Hijo de Dios asumió la humanidad en su propia personalidad, y es así Dios y el hombre en una sola persona llamada Jesucristo. Miren lo que dice el libro de San Juan capítulo 1 versículo 14. Dice el evangelista Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Su humanidad fue la obra de Dios. Así no heredó la naturaleza pecaminosa que todo hombre ha traído a través del hombre. Pero Cristo Jesús, dice la Biblia, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Al hablar Dios con nosotros, el profeta también alude a la esencia misma de la deidad de Jesucristo. Pablo habla de Cristo como el mismo retrato de Dios. Dice, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Pablo reconoce que Cristo no solamente fue un profeta, no solamente fue un sacerdote, no solamente fue un hombre extraordinario, sino que Pablo dice, en Él habitaba toda la plenitud de la deidad de Dios, porque Él era Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo es Dios. Jesús es Dios. Tomás dudó de la resurrección de Cristo. Y Tomás dijo, si yo no veo con mis ojos los huecos en sus manos, y si yo no pongo mi mano en su costado, no voy a creer. Pero cuando Jesús se le apareció, el Cristo resucitado, ya no solamente era el maestro, ya no solamente era el amigo, ya no solamente era el Señor, el pastor, sino que dice que Tomás, cuando vio al Cristo resucitado, dijo, ay, Señor mío y Dios mío. Reconoció que Jesús era Dios. Yo pregunto en esta mañana, querido hermano, ¿es Dios para tu vida Dios y Señor? Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Muchos tenemos a Dios como nuestro Dios, pero no como nuestro Señor. Porque como Dios tiene que cuidarnos, como Dios tiene que proveernos, como Dios tiene que guiarnos,
como Dios tiene que salvarnos, como Dios tiene que llevarnos a la vida eterna. Pero como Señor, cuando Él da una orden, ¿qué estamos haciendo nosotros? El apóstol Pablo reconoció que ese Jesús tiene que ser Dios y Señor. Por eso Pablo se atreve a decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Los versículos 24 y 25 de Mateo 1 nos habla, dice: y José, despertando del sueño, hizo como el Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Estos dos versículos resaltan la obediencia de este hombre. Él estaba seguro que ese sueño, revelación, venía de parte de Dios. Y cuando algo viene de parte de Dios, aunque tu vida aparentemente esté en peligro, aunque aparentemente tú puedas quedar mal delante de la gente, aunque muchos puedan criticarte como loco o como fanático, pero lo que Dios ha hablado, eso tiene una bendición para su vida. Demuestra esta actitud de José, demuestra que su convicción en Dios estaba tan arraigada, tan firme, que hizo estas dos cosas que el ángel le había ordenado: recibir a María como su mujer, y en segundo lugar, poner el nombre del niño Jesús. Dios necesitó una mujer que estuviera lista a sufrir el oprobio, pero también necesitó de un hombre que estuviera listo a recibir una revelación y no diera lugar a ninguna duda, ni recelo, ni sospecha. Pocos gratos para cualquier persona, pero gracias a Dios que Dios los halló. Amén. Dios encontró a María, una mujer dispuesta, una mujer que estaba siempre firme en el propósito, pero también encontró a un hombre. ¿Para qué? Para que éste pudiera ser el instrumento de bendición. Mire lo que dice la palabra. Dice la Biblia: y despertando José del sueño, dice, hizo como el ángel del Señor que le había mandado. El ángel del Señor fue un mensajero de Dios. Dios usó en el Antiguo Testamento al profeta para dar un mensaje, para dar la señal del cumplimiento del propósito de Dios. Ahora Dios usa otro instrumento, como es el mensajero de Dios, un ángel. Y este ángel viene y le dice a José lo que tenía que hacer. José era un hombre muy prudente, dice la Biblia, que quiso dejar en secreto a María para no difamarla. Qué diferente al hombre de la actualidad. Qué diferente a los hombres de estos tiempos. Pero José nos enseña a los hombres cuál debe ser la actitud de un verdadero hombre. Hombría al máximo y semejanza a Cristo son sinónimos. Nos enseña José que él estuvo dispuesto a recibir no solamente la revelación de Dios, no solamente un consejo, un mandato de un ángel, sino nos enseña que estuvo dispuesto aún a irse en contra de su manera de pensar,
en contra de su familia, en contra de la sociedad. Pero sobre todo él quería cumplir con el propósito de Dios. Lo mismo sucedió con María. Cuando el ángel dice que visitó a María y le dijo, mire, le dice María, le dice el ángel, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire, cuando María humildemente aceptó este encargo y este propósito de Dios en su vida, corrió el riesgo aún hasta de morir, porque quedar embarazada sin haberse casado era un pecado tan grande que la ley de Moisés mandaba apedrear al adúltero y al fornicario. Porque dentro de los mandamientos de Dios, Dios había establecido y había ordenado: no adulterarás, no codiciarás. Y quisiera terminar en esta mañana mirando lo que dice la palabra del Señor. Mire, en el capítulo 1 de San Mateo, cuando habla de la genealogía de Jesucristo, usted puede darse cuenta que Jesús viene como descendiente tanto de Abraham, para que se cumpliera la promesa que Dios le dio a Abraham de que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero también Dios le dijo a David que su trono será eterno. No se refería a David, no se refería a Salomón, se refería a Jesucristo. Y mire, cuando vemos en la genealogía, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar. Permítame leerle solamente los textos donde habla la palabra engendró. Adán engendró a Aminadab, Salomón engendró a Rahab, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Robán. Y usted puede darse cuenta que así continúa, que un padre engendró a un hijo. Pero mire lo que dice el verso 16. Dice: y Jacob engendró a José, marido de María, que dice, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mire, Mateo es muy cuidadoso en no poner que José engendró a Jesús. Viniendo una genealogía de que el padre engendró al hijo, y este engendró al hijo, y este engendró al hijo. Sin embargo, Mateo, para confirmar que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo, solamente dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Sabe por qué? Porque José fue su padre legal, pero su padre real era el Dios Todopoderoso, el Dios Padre que amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Amados hermanos, la Biblia dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso
es que usted y yo, cuando hablamos de Jesús, hablamos de Él como el Jesús histórico, el que nació de una virgen, el que caminó por las calles de Jerusalén, de Galilea, en el Jordán. Pero el Cristo es el Hijo de Dios revelado al mundo y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que a través del Espíritu Santo está en medio de nosotros para que se cumpliera con la función que Él dijo, y será su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. No podemos dudar de la presencia de Dios. Y termino con esta ilustración, porque muchas veces queremos ver a Dios, y a lo mejor usted y yo nunca lo vamos a ver en este cuerpo, pero ¿quién puede dudar de su presencia en medio de nosotros? Ese fuego, ese calor, ese abrazo, esa inspiración, ese algo que sentimos dentro de nosotros, que no nos deja estar tranquilos hasta no poder expresar nuestra gratitud y expresar el amor que sentimos hacia Él. ¿Y sabe por qué le amamos? La Biblia dice, porque Él nos amó primero. Cuenta una ocasión que un niño salió con su cometa a hacerla volar. Y como el viento era favorable, el niño comenzó a soltar piola, y esa cometa comenzó a irse tan lejos, y el niño ahí con la piola sentía como cada vez la cometa llegaba más y más. Esa cometa se perdió de su vista por la distancia a la que le había hecho elevar. De pronto sale su abuelo y le dice: Juanito, ¿qué estás haciendo? Y el niño dice: estoy haciendo volar mi cometa. Y el abuelo dice: pero no se ve nada, arriba no hay nada. Y el niño dice: yo tampoco lo veo, pero que de sentir la siento. Usted y yo no podemos ver a Dios, pero que de sentirlo sentir. Esa alegría, ese gozo que usted siente en su corazón es el gozo que produce la salvación. Muchas veces esas lágrimas que usted derrama sin querer, sin saber muchas veces por qué, es porque dentro de usted ese Dios todopoderoso creó un nuevo corazón sensible a la voz de Dios, sensible al toque de Dios, para que usted y yo podamos estar seguros que aunque no lo vemos, pero Él está con nosotros. Póngase de pie. Dele fuerte el aplauso al Señor. Que así de pie me escuche la conclusión de este mensaje. En el maravilloso evento del nacimiento de Jesús se dio una confluencia de muchos factores, circunstancias y situaciones. Sucedieron muchas cosas al mismo momento. Los ángeles en el cielo, los pastores en la vigilia de la noche, los magos de Oriente que vieron una estrella. No había lugar en el mesón, Jesús y María a punto de dar a luz. Así también hoy en día Dios ha guiado un sinnúmero de circunstancias en su vida para que usted pueda tener en cuenta de la necesidad de recibir a Cristo en su corazón, y para que ya lo ha hecho, de la necesidad de que ese Señor y Salvador nunca se vaya de nuestro corazón. El nacimiento de Jesús en Belén fue la grata noticia que los pastores dieron. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Pero así también, si en tu corazón ha nacido Cristo, tienes tú ese encargo que recibieron los ángeles, de que puedas compartir, de que compartas con otros este mensaje de salvación. Cristo, el Salvador.